Unidad 1. Composición de la materia y tabla periódica. Modelos atómicos. El átomo es una partícula extremadamente pequeña. Toda la materia está compuesta por átomos y los átomos son indivisibles. El estudio del átomo es una de las partes más importantes de la asignatura de química. Y para ello vamos a ir desarrollando la evolución histórica del modelo atómico. Evolución del modelo atómico. Si bien el átomo ha sido un concepto desarrollado desde la antigua Grecia, no fue hasta John Dalton en el que podemos hablar de un concepto de átomo como tal. Primero vamos a ver el átomo según Demócrito. Demócrito fue un filósofo griego al cual se le atribuye el postular que, al dividir la materia, se tendría que llevar una última partícula, la cual ya no se podría dividir, a la cual llamó átomo. Este es el primer concepto de átomo, cuya etimología significa indivisible. De ahí pasamos a la época más formal de la ciencia química, con Dalton. John Dalton propone la primera teoría atómica. Sus postulados establecen que los elementos están formados por partículas diminutas llamados átomos. Todos los átomos de un elemento son idénticos. Los átomos de un elemento son diferentes de los de cualquier otro elemento. Los átomos se combinan químicamente con los de otros elementos para formar compuestos. Los átomos son indivisibles e indestructibles. Dados sus postulados, Dalton visualizó al átomo como una esfera sólida, indivisible, indestructible y con peso, como podemos apreciar en la imagen. J.J. Thomson sugirió un modelo atómico semejante a un budín de pasa, en donde el átomo era una esfera de electrificación positiva en la que se encontraban incrustados los electrones. Demostró que dentro de los átomos hay una partícula diminuta con carga eléctrica negativa a la que llamó específicamente electrón. Y también ideó que existe una carga positiva para justificar la neutralidad de los átomos, pues se considera que un átomo es neutro. Y en la esquina superior derecha podemos ver el budín de pasas. De ahí pasamos a Jean-Baptiste Perrin, el cual su atribución más significativa al modelo atómico es modificar el modelo de Thomson, sugiriendo que las cargas negativas se encuentran en la parte externa de la esfera, a diferencia de Thomson, que decía que todos estaban juntos. Y aquí vemos la imagen. Ahora todas las cargas negativas están en la orilla o en la capa exterior del átomo. Ernest Rutherford, él diseñó un experimento en el cual, empleando una sustancia radioactiva, bombardea una lámina delgada de oro con partículas alfa. Dichas partículas tienen una carga positiva. Los resultados de dicho experimento fueron los siguientes. Aunque la mayoría de las partículas alfa atravesaron las láminas de oro, otras se desviaron con ángulos grandes y algunas regresaron. Dado esto, Rutherford razonó que la mayoría de las partículas alfa pasaron directamente por la lámina porque la mayor parte de los átomos están formados de espacio vacío. Las que se desviaron fueron las que pasaron cerca del centro positivo del átomo, y las que regresaron chocaron en forma directa con ese centro positivo. ¿A qué nos lleva esto?
Rutherford llegó a la conclusión de que el núcleo de un átomo contenía partículas que llamó protones, las cuales tienen la misma magnitud de carga del electrón. Aquí nos referimos a la carga eléctrica. Un átomo con un centro denso de carga positiva, núcleo, en torno al cual se desplazan diminutos electrones en un espacio casi vacío, describiendo diferentes trayectorias a manera de satélites, que es ya muy parecido al modelo que se aborda actualmente. Sus postulados son los siguientes. El átomo está formado por un núcleo donde se localiza toda la carga positiva y la mayor parte de su masa. Los electrones giran a grandes distancias alrededor del núcleo, en órbitas circulares. Los átomos son neutros porque el número de electrones y protones. Los átomos son neutros porque el número de los electrones y protones es igual. De aquí pasamos a Niels Bohr, el cual propone un modelo fundamentado en la teoría cuántica de Max Planck. Los que vayan a avanzados de química van a soñar con ese señor. Sus postulados son los siguientes. Los electrones debían hallarse en órbitas de cierto tamaño alrededor del núcleo, moviéndose a cierta velocidad. A estas órbitas se les llama niveles estacionarios, aunque ya comúnmente solamente se les conoce como nivel. Los electrones en movimiento en un nivel poseen cierta cantidad de energía. Cuando un electrón pasa de un nivel de energía a otro, emite o absorbe un cuanto, cuya energía es igual a la diferencia de energías de los niveles entre los que tienen lugar la transición. Es decir, un electrón puede adquirir más o menor energía, dependiendo del nivel donde se encuentre. Una de sus principales aportaciones es el introducir un parámetro llamado número cuántico principal, presentado con la letra n. En el tema de números cuánticos profundizaremos más sobre este número. Y aquí podemos ver el modelo atómico según Bohr. Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr, admitiendo órbitas tridimensionales circulares y elípticas. Sus postulados son los siguientes. Los electrones se mueven alrededor del núcleo, en órbitas circulares o elípticas. A partir del segundo nivel energético, existen dos o más subniveles en dicho nivel. El electrón es una corriente eléctrica. Una de sus mayores aportaciones es introducir el concepto de subniveles, los cuales representa con el número cuántico L, al que llamó secundario, y que hoy en día también se le conoce como número cuántico azimutal. Nuevamente, en el tema de números cuánticos abordaremos en mayor medida dicho número. El modelo mecánico ondulatorio del átomo es el modelo actual que tenemos del átomo. Se basa directamente e indirectamente en los siguientes principios y modelos. El principio de dualidad. Los electrones, al igual que los fotones, se comportan como partículas y como ondas. De esta manera, el electrón, al comportarse como onda, existirá en el espacio-volumen que rodea al núcleo y no en capas como indicó Bohr. El siguiente, principio de Schrödinger. En 1936 dio a conocer una ecuación matemática que establece la relación entre la energía del electrón y la posición probable de este en el espacio, en función de su comportamiento ondulatorio. En esta ecuación aparecen los parámetros cuánticos n, l y m.
Y sí, es el del gato. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que no es posible conocer al mismo tiempo la posición y la velocidad de un electrón. Por lo anterior, únicamente consideramos la probabilidad de encontrar al electrón en cierta región del espacio que rodea al núcleo, y la representación de dicha probabilidad se le conoce como nube electrónica. Y por último, el principio de Dirac-Jordan. Basándose en la mecánica ondulatoria, consideraron los efectos de la relatividad del electrón. Con ello, predijeron la existencia de la antimateria. Su principal atribución al modelo atómico es el introducir un nuevo parámetro, llamado número cuántico spin, representado por la letra S. Y con ello tenemos el modelo atómico actual.